espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente junto a todos ustedes a través de Justicia en Democracia. Gracias, como siempre, a la concurrencia de nuestros invitados y fundamentalmente al auspicio que nos da, el apoyo que nos brinda el Colegio de Abogados de Pichincha. Vamos a iniciar nuestra jornada de hoy con algo que a través de las redes sociales ya hemos venido advirtiendo y que tiene relación con una temática que genera un sinnúmero de criterios, yo diría, muy controversiales. Quizás vistos desde la parte emocional, desde la parte moral, desde la parte ética, desde los principios o desde nuestra propia concepción de lo que significa el tema que hoy nos convoca, resulta ser difícil. Pero vamos a invitarle a usted a poderlo observar también desde lo jurídico, desde lo judicial, desde lo que nos corresponde aquí en este espacio de Justicia en Democracia. Vamos a hablar de lo que significa el aborto como delito o este propósito de despenalizar también un hecho que se sigue dando en nuestro país de manera reiterada. No será en la única nación en donde las cifras son alarmantes. El día de hoy nos acompaña la abogada Ana Vera, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida, a quien agradecemos sobre todo porque nos va a brindar luces respecto de cómo se debería entender una problemática social tan difícil. Bienvenida, muchísimas gracias. Yo observaba algunas de las cifras que han sido publicadas en el último tiempo, posiblemente cifras que en la ciudadanía en general no ha habido mayor información. Cuando nosotros hablamos de mujeres que fallecen debido a la causa de la práctica de un aborto precisamente, cuando vemos que producto de las violaciones, el porcentaje de mujeres que posterior a una violación, un incesto, han quedado precisamente en estado de gestación, el llamado a la reflexión social sí se hace necesario. Y yo quisiera invitar por ahí. En principio, reiterándole la bienvenida, abogada, ¿qué es lo que debemos entender como aborto? ¿Qué es lo que tanto la jurisprudencia como el concepto social entiende de este hecho? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días a todos y todas las televidentes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. En primer lugar, contarles que lo que se entiende como aborto desde una perspectiva científica es la interrupción de un embarazo hasta las 22 semanas de gestación o hasta cuando el producto no es viable fuera del vientre materno, hasta los 500 gramos, ¿no? Ese es el concepto técnico y científico de un aborto. Entiendo un concepto como este, es que posiblemente va desde lo clínico. En la sociedad en general se maneja el concepto del aborto como una posibilidad real. El tema es que ahora mismo el Código Orgánico Integral Penal pues penaliza el hecho, y yo creo que la aplicación de esta penalización ya venía desde épocas anteriores. Sí, bueno, el aborto ha sido penalizado en el país aproximadamente hace unos 70 años, ¿no? Desde la última reforma al Código Penal. Hubieron épocas en que fue totalmente penalizado, en 1837, cuando se genera el primer Código Penal, y posteriormente es despenalizado en dos causas, que es la legislación que actualmente mantenemos. El aborto en nuestro país es legal cuando la vida o la salud de la mujer corre en peligro que no puede ser evitado por otros medios, y es legal cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Esos son los dos casos en que el aborto es legal. En los otros casos, la mujer que aborte puede tener una pena de cárcel de 6 meses a 2 años. Y el médico o el profesional de salud que causa el aborto puede tener una pena de cárcel de 1 a 3 años. Establecido esto ahora en el COIP. Esto está establecido en el COIP actualmente, ¿no? En el artículo 149 la penalización del aborto consentido y en el artículo 150 los casos de excepción, ¿sí? En los casos de excepción sobre todo, y refiriéndonos al primer caso, ¿se puede generar algún grado de subjetividad en el manejo de esa norma? ¿Podría ser interpretada de una manera subjetiva lo que puede estar ocurriendo con la persona? Y me refiero yo a que poner en riesgo la vida, si bien tiene un concepto clínico, un concepto médico de por medio, ¿podría ser interpretado de maneras distintas? Claro, la primera causal, como yo te decía, no es solamente vida, es vida y salud, que es un concepto mucho más integral. Al respecto ya han habido varios debates internacionales y varios casos y sentencias internacionales sobre lo que implica la vida o la salud de las mujeres cuando hablamos de un tema de interrupción del embarazo. Y lo que nos dice la jurisprudencia internacional
es que no solamente tiene que aplicarse el aborto en casos de riesgo de muerte, sino mucho más ampliamente. Cuando hablamos de salud integral, hablamos de salud física, mental, social. Entonces hay varios casos donde lo que nos ha dicho la jurisprudencia es que el aborto tiene que darse en muchos casos donde el embarazo afecte la salud. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso de LC contra Perú, donde hay una sentencia de la CEDAW a favor de LC. LC era una niña de 13 años que fue violada por su padrastro durante años hasta que quedó embarazada. Al enterarse del embarazo, LC intentó suicidarse lanzándose del 5º piso del edificio donde vivía. No se mató. El embarazo tampoco corrió riesgo, se interrumpió. Y lo que sucedió es que LC tuvo una lesión que afectó a su columna y que hacía que ella requiera una operación urgente para poder garantizar que pueda caminar y mover sus manos también, ¿no? Para que no quede cuadraplégica. ¿Qué es lo que sucedió? En el hospital no le hicieron el aborto porque decían que no era legal, a pesar de que tenían la misma legislación nuestra, vida o salud. LC abortó espontáneamente 5 semanas después. Sin embargo, la operación fue muy tarde y LC quedó cuadraplégica. El caso fue llevado a la Corte de la CEDAW y en la Corte de la CEDAW se generaron recomendaciones. Y se planteó que había sido violado el derecho a la salud de LC y además que se le había negado un aborto legal, lo cual también constituye una causal de tortura, de acuerdo al relator Juan Méndez, de acuerdo a lo que han dicho todas las comisiones de derechos humanos. Es importante el caso LC porque plantea 2 hitos jurídicos alrededor de la interpretación de la causal salud. El primero es que la salud no es solo física y que no es riesgo de muerte, que este tipo de afectaciones que pueden tener un impacto en la vida de las personas tienen que ser consideradas cuando hablamos de causal salud. ¿Me entiendes? Que una niña vaya a quedar cuadraplégica no es de menos. Es una causal importante para considerarse una interrupción de un embarazo. LC tenía derecho a interrumpir su embarazo aunque su vida no esté en riesgo porque su salud estaba en riesgo, su salud de forma integral. Y el segundo hito que se logra con el caso LC contra Perú es que se plantea que la salud mental de las niñas también son importantes y que la salud mental de LC estaba fuertemente afectada, así que ella debía haber podido acceder al aborto por causal salud desde estas 2 perspectivas. También porque la violación la había afectado hasta el nivel de llevarla a intentar suicidarse. Y nadie intervino para ver cómo estaba esta niña, nadie intervino para hacer un proceso con ella y cuidar su salud. Pero ella podía acceder también al aborto por la causal salud mental, porque su salud mental, el embarazo estaba poniendo en serio riesgo su salud mental. Ahora, pues yo me voy a poner desde la otra orilla y posiblemente un mejor manejo de lo que hubiera sido tanto su salud física, su salud médica, como su salud emocional, su salud psicológica. Quizás hubiese evitado la complicación que la consecuencia de aquello vino a proceder en esta niña. O sea, posiblemente desde la otra orilla podríamos decir, ahí hubo un mal manejo, no solamente del tema de concederle o no la posibilidad de un aborto, sino desde el inicio de su embarazo, de cómo se manejó el tema emocional de la pequeña. Claro. El tema es que lo mismo que sucede, lo que pasó con LC es lo mismo que sucede en nuestro país con todas las niñas violadas. La única forma que tenemos de enterarnos de la violación como sociedad, las madres, en el caso de la madre de LC, fue cuando la niña intentó suicidarse. No es que ella buscó ayuda, le dijo, estoy siendo violada, me está pasando esto, estoy embarazada. La niña se suicidó y cuando ya intentó suicidarse es que la madre supo que lo que había pasado es que había sido abusada y que había intentado matarse por esto. Lo mismo ha pasado en varios casos. Por ejemplo, Ecuador tiene un caso que es emblemático, igual en Corte Interamericana todavía no se resuelve, que es el caso de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, que es también el caso de una niña de 16 años que era violada por el vicerrector de su colegio y que queda embarazada como consecuencia de la violación. El vicerrector le dice que lo que tiene que hacer es abortar. La lleva al médico del colegio y le dice que le haga un aborto, ilegal por supuesto, ¿no? Porque podría haberse sustanciado como una forma legal, podría haberse peleado en el sistema de salud el acceso de esta niña al aborto. Y lo que sucede es que el médico le dice que le hace el aborto si ella se acuesta con él. La niña se toma diablillos y se mata. También su madre se entera de que había sido víctima de violencia sexual, de que había sido violada durante años por este vicerrector, de que había estado embarazada después de la muerte de la niña. Entonces es lo que pasa con la violencia sexual. La violencia sexual es tan pesada para las niñas, para las mujeres, que muchas veces no es denunciada o uno se entera de que ha existido violencia sexual ya cuando hay un embarazo en curso o cuando la mujer recurre a uno de estos métodos extremos, ¿no? Como intentar relacionarse de alguna forma, ¿no? Estamos viendo, y bien lo definía la abogada Ana Vera, quien nos acompaña el día de hoy en Justicia y Democracia. Estos son casos emblemáticos. Se resuelven, o no sé si se resuelven, pero se convierten sí en precedentes que permitirían modificar ciertas normas
o la aplicación de ciertas normas. Casos emblemáticos como estos que sí pueden tener sustentación, pero ya cuando existe un comité, cuando existe, por ejemplo, esta misma convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación a la que usted hacía alusión, posiblemente cuando hay ya una resolución internacional, entonces crea mayores compromisos a nivel de lo interno. Podría ser que resoluciones como estas permitan que en el interno de nuestro país se puedan hacer modificaciones que cambien esta estructura, este círculo vicioso respecto a lo que ocurre con la violencia sexual. Totalmente. O sea, las recomendaciones de los comités tienen un carácter vinculante, porque cuando uno firma un tratado, uno se compromete a cumplirlo de buena fe. Y cuando uno se compromete a cumplirlo de buena fe, se compromete también a hacer caso a las recomendaciones que el comité dé. Además, en el código de la función judicial en nuestro país, en el prólogo, se habla de las sentencias y de las recomendaciones de los comités como parte del bloque de constitucionalidad. Entonces tendrían un peso mucho más vinculante que cualquier ley inferior, por ejemplo, el COI. Sin embargo, se ha dado como un manejo político no adecuado de las recomendaciones de los comités. Y se hace caso omiso a lo que pasa, si quieres, en el derecho internacional de derechos humanos. El tema, por ejemplo, de aborto por violación. Obligar a una mujer a continuar un embarazo después de haber sido violada es considerada tortura. Lo ha dicho la Comisión contra la Tortura, lo ha dicho el relator contra la tortura. Esto es considerado tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿no?, contra las mujeres. Y judicializarlo, o sea, meterla presa por abortar después de haberse embarazado producto de una violación es una crueldad social increíble. Hay 3 comités que han recomendado al Ecuador la despenalización del aborto por violación. En primer lugar, el PIDES, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendó en el 2012 la despenalización del aborto por violación y malformaciones congénitas. ¿Con qué argumento? Justamente con el argumento de que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación o someterla al derecho penal si lo interrumpe es tortura. Es una violación absoluta de todos los derechos humanos de las mujeres. El derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y además constituye a la reproducción en una carga desproporcionada en la vida de las mujeres, porque quienes podemos reproducirnos somos nosotras. Y ese poder reproducirnos es lo que nos genera una serie de trabas sociales al no poder tomar una decisión efectiva, más aún en el caso de una violación, ¿no? Después el Comité de la CEDAW en el 2015 ha recomendado de nuevo despenalizar el aborto por violación y por malformaciones genéticas como una forma de garantizar la igualdad de la mujer en la sociedad y de evitar tratos discriminatorios en el sistema de salud, de evitar estigma y de evitar el no acceso a la justicia. Y finalmente el Comité de Derechos Humanos en este año vuelve a recomendar lo mismo, ¿no?, que se modifique el COIP para despenalizar el aborto por violación. Lamentablemente en este país parece que cuentan menos, si quieres, las recomendaciones de los comités de derechos humanos, lo que pasa en doctrina internacional, en jurisprudencia internacional, que opiniones morales personales de las personas. Yo creo personalmente que lo ideal con la ley es que la ley sea lo más plural posible, que la ley sea capaz de incluir mi decisión y mi postura, que puede ser muy abierta. Por ejemplo, yo estoy a favor de la despenalización total del aborto. Yo creo que ninguna mujer debería ser judicializada por tomar una decisión sobre su vida reproductiva. Y la tuya, que tal vez no estás de acuerdo, ¿me entiendes? Que tal vez si estuvieras en un caso podría decir yo nunca abortaría. Y la única manera de hacer una ley plural es despenalizando el aborto, porque despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, pero sí garantizaría la salud y la vida de todas las mujeres que diariamente están abortando en este país en malas condiciones por esta penalización. Ahora, me toca ponerme un poco de abogada del otro lado porque claro, insisto en aquello en lo que podrían estar pensando muchos ciudadanos que ahora nos están escuchando o nos están viendo ahora mismo en nuestro canal de Democracia TV, fundamentalmente en el sentido de que si bien se puede defender el derecho de la mujer a tener o no tener a este fruto de una violación y estableciéndolo así bajo el parámetro de producto de una violación, que es lo que ahora mismo el Colegio de Abogados de Pichincha está planteando en el propósito, más allá de esta pluralidad que en efecto podría ser también una visión distinta. Pero ese bebé también tiene derecho a la misma existencia que no es reconocida en cambio desde el momento en el que uno puede observar la practicabilidad de un aborto. ¿Cómo cotejar estas dos cosas? ¿Cómo consensuar con dos procesos? Porque si bien tiene una carga moral muy, muy fuerte, una carga ética, una carga cualquiera fuera el concepto que se puede dar, pero la existencia de la vida de la persona que está gestando como del producto de esa gestación están en juego. Claro, hay varias cosas, ¿no? Lo primero que yo quiero comenzar por decir es que en este país la opinión mayoritaria es a favor de la despenalización del aborto por violación. Las encuestas revelan que un 65% de la población está a favor de que se despenalice el aborto en casos de violación.
Y eso es importante decirlo también, porque esta no es una opinión también minoritaria, sino una opinión de un gran segmento de la población. Y en segundo lugar, yo lo que creo que es importante es hacer como una distinción entre varios ámbitos. Primero, el ámbito ontológico. Yo puedo creer lo que yo quiera, ¿me entiendes? Yo puedo nombrar a mi embarazo de la forma que yo quiera, y ese es un derecho humano, un derecho que se tiene que defender. El derecho a creer lo que yo quiera, a nombrar como yo quiera también, y actuar de la manera en que yo considere coherente. Y el ámbito jurídico. Jurídicamente es importante generar, como yo te decía, normas plurales que garanticen la libertad de opinión de todo el mundo, sobre todo en temas tan polémicos como el aborto, donde no existe ningún, si quieres, consenso a nivel científico, ético, religioso, filosófico, de cuándo comienza la vida humana. Claro, en temas cuando no existen consensos, yo creo que lo mejor sería permitir que cada persona decida de acuerdo a su conciencia y darles opciones efectivas para que las personas decidan. Creo también que es importante decir que la penalización no tiene ningún resultado bueno y efectivo, si quieres. Y creo que eso es importante también para la gente que no está de acuerdo. Comprender que penalizar no evita que las mujeres aborten. De acuerdo a los datos estadísticos que justamente tengo aquí, más o menos 15,000 o 16,000 mujeres acudieron al hospital en el año 2014 por un aborto no especificado, que es un aborto generalmente realizado en condiciones de riesgo. En realidad es una cifra espantosa. Claro, si 16,000 mujeres han abortado en este país, a pesar de la penalización, eso nos está diciendo un mensaje súper claro. Penalizar no está evitando que las mujeres aborten. Lo que está haciendo es poner en riesgo su salud de estas 16,000 que llegaron al hospital por complicaciones y su vida. De 20 mujeres que en el 2014 murieron por razones asociadas al aborto, que no es poco. Claro, porque estas 20 es la segunda causa de muerte materna en el país. Exactamente, este grado de morbilidad es lo que nos debería preocupar en la misma instancia en la que estamos abordando este tema, es decir, en lo que puede darse como una valoración positiva o negativa de la despenalización del aborto, dentro de lo que bien usted ha dicho, la posibilidad de la que allí sí cada uno, bajo su moralidad, sus principios o su forma simplemente de observar la vida, pueda entender. Pero claro, si nosotros estamos estableciendo que estas cifras tan altas de concurrencia a los centros hospitalarios para ser atendidos de un mal procedimiento, ¿cuál será la cifra entonces de la práctica real de abortos que se está dando en nuestro país, en donde quizás las cosas no salieron mal y no tuvieron que concurrir a un centro de salud? Aquello es lo que hay que observar y aquello es lo que se debería valorar. Lo que sí está claro señalar es que ahora mismo existen otros países en donde se ha logrado dar pasos más allá de lo que tenemos en el Ecuador. Sí. Bueno, es importante todo lo que tú me preguntas, ¿no? Por un lado, sí, o sea, es innegable que hay un subregistro súper fuerte del tema de aborto. El mismo Ministerio de Salud considera que el 50% de casos de muerte por aborto o de enfermedad por aborto están subregistrados. Porque como es una práctica ilegal, lo más común es que se la puede registrar como otra causa. Hemorragia, sepsis, causas asociadas. Okay. Tienen que ver, ¿no? Y eso hace que se subestime realmente cuál es la proporción de abortos que se realizan en el país. Por otro lado, los casos que tú dices, en donde no hay complicaciones, las mujeres no llegan al hospital. No lo van a hacer. ¿Para qué lo van a hacer si se ponen en riesgo de ser maltratadas, estigmatizadas, pero además denunciadas? Entonces no llegan. Entonces lo que se estima, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es que más o menos en este país al año hay 95,000 abortos. Actualmente se está realizando varios estudios de estimación, porque no puede haber más que estimaciones en un tema cuando es ilegal, para mirar más o menos cuántos abortos hay al año. Pero hay varios estudios que hablan de 95,000, hay otros que hablan de 125,000 abortos al año en Ecuador, y hay estudios que hablan de que proporcionalmente, si quieres, cada mujer ha tenido un aborto en el Ecuador. Eso no quiere decir que todas hemos abortado, sino que habrán algunas que hayan tenido 2 o 3. Entonces, lo que yo creo que está en debate es cómo legislamos, en base a realidades o en base a creencias. Porque uno es libre y se tiene que defender en todo sentido la libertad de creencia, la libertad de expresión. Pero la legislación tiene que responder a realidades sociales. No puede responder únicamente a creencias de un sector social, cuando la realidad que estamos mirando nos está desbordando. Por otro lado, yo quería decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, de alguna forma aclara justamente esta contradicción que se supone que existe entre los derechos de la mujer y el derecho a la vida del no nacido, si quieres. Y lo aclara diciendo que el aborto no es contradictorio con el derecho a la vida, porque el derecho a la vida desde la concepción en términos jurídicos es proporcional y progresivo, que quiere decir que va modificándose de acuerdo a la etapa de la concepción,
Y además lo que dice la Corte es que es necesario ponderar. Cuando hay dos derechos en juego es necesario ponderar. Y que jamás podrá anteponerse los derechos de la mujer, que es un ser concreto que existe, los derechos de una posibilidad de vida. Porque mientras el embarazo no llegue a su término, esto sigue siendo una posibilidad. Entonces es sumamente importante entender eso jurídicamente. Porque yo lo que digo es, uno en términos de creencia, por ejemplo, yo cuando estuve embarazada, por supuesto que era mi bebé, ¿entiendes? Y eso está muy bien que la gente asuma sus embarazos de la manera que quiera. Lo que no podemos hacer es imponer restricciones legales a toda la población porque nosotros miramos o creemos determinada cosa frente a un tema. Ahora, el manejo de este concepto, si estamos hablando y estableciendo que podría ser una decisión dada precisamente por una persona que está gestando, en el mejor de los casos, ojalá y un adulto. Pero muchos de estos casos, y en las cifras que usted nos compartía, muchos serán de casos de adolescentes, de niñas, de menores de edad, en donde realmente la decisión, pues quizás la toma de esta decisión resulte aún más complicada y la práctica de un aborto resulte mucho más complicada. Si establecemos aquello, la normativa debería señalar este tipo de diferenciación entre lo que compite a una mujer adulta, dentro de lo que compite también a una adolescente. Bueno, en materia de derechos de los adolescentes es muy importante comprender que nosotros no podemos hablar de derechos de los adolescentes sin hablar de dos principios básicos. El primero se llama bienestar superior. ¿Qué es lo mejor para este niño, niña, adolescente? Y no tiene que ver únicamente con qué es lo que yo considero que es moralmente mejor para ese niño, niño, adolescente, sino cómo miramos haciendo un análisis del contexto de la vida concreta de ese niño adolescente que puede ser lo mejor para esa persona. Pero ¿sí? ¿a quién le corresponde tomar la decisión? Exacto. Porque por ahí va mi pregunta, ¿no? Pues quizás podríamos nosotros establecer que, dado que este menor de edad está bajo la responsabilidad de sus padres posiblemente, o de un adulto que esté hecho cargo precisamente de su crianza, ¿a quién le corresponde asumir una acción de esta naturaleza? Eso justo quiero responder. Entonces, el primer principio es bienestar superior y el segundo es autonomía progresiva, que es el principio que va a ayudar a responder la pregunta. ¿Qué quiere decir la autonomía progresiva? Que a adolescentes se les reconoce capacidad para tomar decisiones sobre su vida de acuerdo a su nivel de madurez. No existe una regla, porque ni siquiera un adulto puede considerarse absolutamente maduro, pero existen algunas pautas de acción. Te voy a poner un ejemplo. A los 16 años, este país concede a los adolescentes la posibilidad de votar, concede a los adolescentes la posibilidad de conducir, aún más debería concederles la posibilidad de tomar decisiones sobre su salud. Al respecto, existe alguna jurisprudencia internacional que es interesante en casos de adolescentes, incluso menores, si quieres, porque hay una distinción cuando hablamos de derechos de adolescentes entre adolescentes menores y adolescentes mayores, tratando de respetar justamente estos dos principios y cómo se aplican en cada caso concreto, porque no puede haber una aplicación únicamente general, ¿no? Entonces, el primer punto es este, ¿no? A los 16 años se les permite tomar decisiones importantes y relevantes para la vida de un país. Personalmente creo que están capacitados para tomar decisiones importantes y relevantes frente a su salud. Hay un caso en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el nombre del caso, donde un adolescente lleva a corte a su madre porque ella pide un aborto y su madre no estaba de acuerdo con el aborto. Lo que dice la corte accede a que el adolescente se haga el aborto. Y lo que dice la Corte es que en estos casos, donde hay que mirar como dos criterios, ¿no? El uno, ¿qué es lo mejor para la niña? Y después también el impacto que una decisión específica puede tener en la vida futura de esta niña. Entonces, lo que dice la Corte es, esta niña no quiere este embarazo. Tener este embarazo, desde estas dos perspectivas, bienestar superior y autonomía progresiva. Tener este embarazo trae todas estas implicaciones para la vida futura de esta niña. O sea, no va a parar aquí. No es que mañana se resuelve. Es que va a tener toda una serie de implicaciones. Y en este sentido, analizando toda la situación, se la autoriza. Entonces, los casos adolescentes son casos un poco más complejos, pero yo creo que hay unos parámetros importantes que se pueden tomar en cuenta. El primero, yo diría, a partir de los 16, ellos pueden consentir cualquier decisión en salud. Porque si a partir de los 16 pueden votar y tomar decisiones tan importantes como quién conducirá la política de este país, pueden tomar decisiones en salud. Y a partir de los 14, que es la edad en la cual se les reconoce el consentimiento en relaciones sexuales, porque ya una relación sexual no es violación, ellos deberían ser capaces de recibir toda la información, incluso antes en salud sexual y reproductiva, toda la educación sexual, para que las decisiones que tomen sean las mejores. Porque negarles información, negarles acceso a servicios, lo único que hace es que ellos sigan haciendo lo que han pensado hacer, pero en condiciones de mayor riesgo. Ahora, la normativa nacional más bien impone, no sé si es que impone, pero sugiere el hecho de que cada vez
tengamos mayor comunicación sobre los derechos sexuales, pero adicionalmente sobre la información necesaria para prevenir episodios como estos, un embarazo no deseado. El problema está en que el tema del aborto sí sigue siendo un problema de legislación y un problema lastimosamente que no ve luz. Yo le preguntaba hace un momento, ¿hay normativa en nuestros países en lo que compete, por ejemplo, a nuestra región, en lo que compete al continente posiblemente? ¿Y por qué es tan necesario aquello? Porque quizás las idiosincrasias y las coyunturas son muy parecidas y podríamos establecer lo que ocurre en otra nacionalidad en beneficio de la nuestra. Claro, el aborto, bueno, la legislación del aborto es distinta en todos los países, ¿no? Hay múltiples legislaciones del aborto. Hay los países donde son más liberales, que son Estados Unidos y Europa, que son países donde la mujer puede acceder a un aborto a petición sin tener que explicar ninguna razón. Y no con la causal de violación. Sin ninguna causal, solamente a petición. Igual puede aplicarse las causales, ¿no? Pero a petición una mujer puede decir, yo no quiero continuar este embarazo, y hasta determinadas semanas, porque son como dos tipos de legislación, se le dice se permite el aborto a petición hasta las 12, hasta las 24, dependiendo un poco de cada legislación, se permite que las mujeres accedan a un aborto a petición. En México sucede lo mismo y en Uruguay también. En México, en la Ciudad de México, en el DF, únicamente en el DF, porque México es un estado federativo que tiene distintas leyes en cada uno de los estados, y en Uruguay el aborto es legal a petición de la mujer hasta las 12 semanas. Es decir, que antes de las 12 semanas yo puedo ir y pedir un aborto y me lo hacen de manera segura en el Sistema Nacional de Salud, sin que yo necesite probar que cumplo con una de las causales. Son dos sistemas. El uno es el modelo de causales y el otro es el modelo de plazos. Nosotras creemos que el mejor modelo en todo caso es el modelo de plazos, porque permite libremente que la gente acceda hasta un tiempo, ¿no? Con algún límite también, pero que acceda finalmente a la práctica de una interrupción de un embarazo sin ninguna restricción. ¿Cuál es el problema de una legislación por causales? El problema es que esto queda mucho en la discrecionalidad, lo que tú decías. O sea, es el médico el que mira si en este caso yo considero que esto pone en riesgo el peligro de la vida o la salud, o es un comité de bioética, o es otra institución. Pero que habrá puede tener una opinión distinta. mucha discrecionalidad. Yo podría tener una opinión, tú podrías tener otro, este comité una, y hay mucha discrecionalidad. El segundo problema es que concretamente la existencia de causales genera barreras para las mujeres. Por ejemplo, el tema de aborto por violación. Hay lugares donde el aborto por violación es legal, que es casi en toda la región, casi toda Latinoamérica tiene aborto por violación legal. Sin ninguna restricción. Por violación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos casi toda Latinoamérica, ¿no? Con aborto por violación sin restricción. Pero, por ejemplo, ya en el procedimiento, cuando se implementa, te piden que traigas la denuncia. Y eso a veces es una barrera de acceso tremenda para las mujeres. Imagínate en un contexto como el colombiano, donde tú tienes paramilitarismo, tienes guerrillas, tienes un contexto de guerra armada. Lo que implica para una mujer denunciar, claro, muy complicado, es ponerse en riesgo. Entonces ahí las mujeres acceden más por causal salud, aunque sea por violación. Porque la causal salud, si es considerada de manera adecuada, con los conceptos jurídicos que se encuentran vigentes en nuestro país, debería ser tan amplia para incluir salud mental. Y al incluir salud mental, incluiría también el tema de violación desde una perspectiva de cómo el embarazo por violación afecta a la salud mental de la mujer. Y cómo esa afectación a la salud mental podría hacer que una mujer tuviera la opción de decidir. Porque aquí lo que está en juego es justamente quién decide. Y lo que es muy complejo en nuestro país, y me parece importante decirlo, es que las dos causales de legalidad son causales donde nosotras no decidimos. Entonces, personalmente yo creo que hay una forma política y que se instaura en lo jurídico de ver a las mujeres como incapaces de tomar estas decisiones. Como que el Estado tiene que protegernos, ¿no? Porque en la causal salud y vida, si hay este factor que va a determinar un comité, un agente externo, tú podrás escoger. Y en la causal violación por discapacidad mental, las mujeres discapacitadas que pueden acceder a este aborto son mujeres que tienen más de un 40% de discapacidad, que es muy difícil que puedan tomar una decisión voluntaria. Entonces, en las dos causales son causales donde nosotros no decidimos. Y yo creo que detrás de esto hay una forma de misoginia de Estado que desconoce a las mujeres como capaces de tomar decisiones importantes para su vida y su salud. A ver, habrá ya desde lo social también otro tipo de consideraciones. El tema de
de la gestación, que bien incluye al cuerpo de la mujer en el proceso, no implica que el producto de esa gestación sea exclusivamente de pertenencia de la mujer. Allá habrán criterios en donde también el hombre podría asumir que tiene un derecho de cuidado y de responsabilidad de aquello. Y solamente refiriéndome a la posibilidad de un aborto libre, de un aborto abierto, en donde sea la mujer quien decida si tiene o no tiene el producto de esa relación. Y claro, y bajo ese principio habrá muchos hombres que digan no le corresponde de manera exclusiva a la mujer el tener el derecho de asumir si es o no es su facultad abortar. Claro, ahí también yo creo que tenemos que volver a la misma distinción anterior entre lo que creemos, las creencias, lo que nos pasa por el cuerpo, por la vida, en la relación que vivimos, y lo legal. Legalmente, lo que han dicho todas las cortes internacionales, desde la Interamericana, la CEDAW, la Corte de Derechos Humanos Europeos, es que el embarazo es un proceso que se da en el cuerpo de la mujer. Y al ser un proceso que se da en el cuerpo de la mujer, es la mujer quien tiene que tomar esa decisión. Ahora, lo ideal, por supuesto, en un caso ideal sería que uno con la pareja que esté pudiera hablarlo y pudieran tomar una decisión consensuada. Pero en la situación que nosotros vivimos en nuestro país, esto es muy poco común porque es realmente complejo este tema del embarazo, ¿no? Y los abandonos detrás de los embarazos, sobre todo en adolescentes, son muy altos. Pero sería importante replantear también y repensar el tema del rol de los hombres, tanto en la crianza de los niños como en el cuidado también. Porque a mí me parece... no solamente, perdóneme, abogada, no solamente en el concepto de que uno quiera o no quiera, sino que me pongo a pensar, por ejemplo, en aquel acto producto precisamente de una violación en donde esa menor ha sido pues abusada sexualmente por una persona quizás cercana a su entorno familiar o por su propia pareja. Que esta persona tenga derecho a decir si es que es facultad de la mujer practicar o no practicarlo, también resulta ser muy difícil. Claro, y ese sería... Yo estoy súper de acuerdo con lo que usted está planteando ahorita, ¿no? Con el tema de todos los abortos y embarazos por violación. Que si quieres en niñas y adolescentes, lo que nos dicen las cifras más o menos de embarazo en adolescentes menores de 14, nosotros tenemos una tasa de 3.000 embarazos, más o menos, es la cifra, de adolescentes menores de 14 años al año. 3.000 embarazos por violación. Porque lo que dice la ley es que cualquier relación sexual penetrativa con un adolescente menor de 14 años es considerada violación. Todos estos embarazos son productos de una violación. Y lo que nos dicen las cifras de la Fiscalía de Denuncias, por ejemplo, lo que nos dicen es que de cada 10 casos de violencia sexual denunciados, 8 son en niños, niñas y adolescentes, menores de 14 años. Y de esos, 80% en niñas. Y además, lo otro que nos dice que es interesante es que el 80% de las violaciones han sido perpetuadas por una persona cercana al núcleo familiar. Entonces sí vuelve de una complejidad mucho más amplia, ¿no? El debate del tema. El mirar, por ejemplo, el tema de las decisiones de las adolescentes. Como una adolescente que ha sido violentada por esta persona, puede ser esta misma persona la que tome sus decisiones. Claro. Y entonces es un debate urgente también el tema del consentimiento en adolescentes, de cuáles son las condiciones para que ellos puedan ir tomando decisiones progresivas, y el tema de pensar también en casos donde haya una sospecha, por ejemplo, de violencia sexual hacia el adolescente por parte de su padre, ¿quién subrogaría consentimiento? ¿Me entiendes? ¿Cómo se puede ir generando como todo estas condiciones para que las adolescentes estén resguardadas en todos sus derechos, ¿no? Bien decíamos nosotros, este resulta ser un tema muy difícil de manejar. Sí, le ponemos a su consideración además cualquier tipo de inquietud o comentario que quiera hacernos, hágalo a través de nuestras redes sociales, Democracia S, Democracia TV S a su consideración, y si no, márquenos 225-23-290, vamos a decirlo, ahora mismo ya vamos a poner nuestras líneas ahí, 250-3014, 255-1945, son nuestras líneas a su disposición para que pueda contactarse, hacernos llegar sus mensajes y nosotros, por supuesto, tener una respuesta a través de nuestros especialistas. El día de hoy, la abogada Ana Vera, del Colegio de Abogados de Pichincha, precisamente. Vamos a una pausa, volvemos en breve en Justicia en Democracia. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La gente tiene algo que decir.
250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Continuamos, nuevamente estamos junto a ustedes, Justicia en Democracia, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha, gracias por sintonizarnos a través de nuestras estaciones 920 AM y en nuestro canal YouTube Democracia TV. Ana Vera, abogada del Colegio de Abogados de Pichincha, nos acompaña en la jornada de hoy. El tema, lo que tiene que ver con el aborto, pero esto de despenalizar el aborto, que quizás viene a ser un tema que ahora mismo debería entrar al debate general. El Colegio de Abogados de Pichincha, plantea hacer una modificación precisamente a lo que la normativa establece ahora. Antes de irnos con un tema que me parece muy importante, y es el resultado de la despenalización en otros países o en otras jurisdicciones, ¿por qué ustedes asumen esto como una responsabilidad que debe ser defendida desde el tema del colegio mismo o desde la aplicación? Quizás ustedes como abogados son quienes más conocen qué es lo que está ocurriendo en la realidad nacional. Bueno, nosotros como Colegio de Abogados lo que estamos planteando es que se cumpla con las recomendaciones internacionales y que se despenalice el aborto por violación y por malformaciones congénitas, incompatibles con la vida, ¿no? Que es lo que han recomendado. Esto en doble sentido, ¿no? Una, porque creemos que las mujeres tienen el derecho a tomar esta decisión, sobre todo en contextos donde han sido violadas y no han podido decidir sobre esa relación y donde obligarlas a continuar con un embarazo es una forma de tratos crueles, inhumanos, degradantes, que generan mucho sufrimiento. Y entonces creemos que es sumamente importante garantizar este derecho a las mujeres. Creemos que es una obligación de nosotros y nosotras como abogados, porque somos los expertos en los temas jurídicos. Y entonces somos quienes tienen que dar argumentos técnicos sobre cómo se tiene que actuar jurídicamente ante problemáticas sociales. El colegio no tiene un consenso, si quiere, sobre el tema de despenalización total del aborto. Hay posturas como la mía, como la de otras compañeras y compañeros a favor de la despenalización total, y hay otras posturas que creen que es mejor una regulación por causales. Sin embargo, en el tema de despenalización del aborto por violación tenemos un consenso. Y lo solicitamos además porque esta normativa y estas recomendaciones son vinculantes y deben ser tomadas como vinculantes. Porque la seguridad jurídica de un Estado depende de cómo proceda en casos específicos. Y este es un caso donde hay una recomendación que debería ser cumplida. Nosotros creemos que si no se cumplen las recomendaciones de las Cortes, no tiene sentido que el país firme las convenciones y vaya únicamente a figurar ante los comités. Los comités tienen que tener una importancia. Y un respeto también. Un respeto. Y eso es justamente lo que se está exigiendo a partir de esta carta, ¿no? Y es un tema importante también social, ¿no? Nosotros lo que sí hacemos es defender a muchas víctimas de violencia sexual. Conocemos de cerca muchas historias de violencia sexual, muchas historias de niñas violadas, de mujeres violadas, y sabemos lo duro que es enfrentar en sí un proceso penal por violencia sexual para una mujer, para un niño, para una niña, más aún cuando hay como consecuencia una violación, un embarazo, ¿no? Que es mucho más complejo. Y en ese sentido también es que pedimos que la ley sea justa para las mujeres, garantice sus derechos, no las siga sometiendo a tortura y permita que una mujer violada pueda decidir si quiere continuar o no con ese embarazo. Yo quiero aclarar el concepto de la tortura. Hemos recibido a través de nuestras redes sociales varios pronunciamientos de muchos de ustedes que hacen alusión precisamente a que continuar en este embarazo es someter a esta niña o a esta persona, cualquiera fuese su edad, a una tortura de seguir con un embarazo no deseado, que viene a ser precisamente el caso que nos convoca el día de hoy.
¿Por qué establecemos a esto como una tortura? Porque muchas personas, vistas desde lo social, porque no me corresponde hacerlo desde lo jurídico, pero de vista desde lo social, podría decir que un embarazo, si bien resulta ser un problema de manejar, habrá llevado a muchas mujeres a posterior a tener simplemente una razón de vida. Bueno, ¿no? Es sumamente importante analizar cuál es el concepto de tortura de la Convención, ¿no? La Convención nos habla que tortura es todo sufrimiento que se infunda a una persona, ¿no? Todo sufrimiento que se le haga con el objetivo de que cumpla con una determinada acción, de que actúe de una manera determinada. Y además el concepto de tortura se complementa con el concepto de tratos malos, inhumanos y degradantes, cuando la dignidad de una persona es puesta en duda. ¿Qué es lo que sucede con un aborto, con la continuación, perdón, de un embarazo en una mujer que ha sido violada? Primero no se mira la dignidad de esa mujer, los deseos de esa mujer, lo que esa mujer ha vivido. El aborto en casos de violación podría ser incluso una medida de reparación. Porque lo ideal, cuando hay un delito, cuando uno habla de reparación integral, es tratar de que las personas vuelvan al estado anterior antes de que sucediera el delito. En violencia sexual es imposible, no podemos hacer que no sea violada si ya fue violada, pero al menos podemos reparar y hacer que las consecuencias de esa violación no sean tan fuertes en la vida de esa mujer, ¿no? Y en segundo lugar, se considera tortura porque una maternidad forzada, que te implica toda una vida de cuidados a una persona que tal vez no quieres, no deseas, puede verse como y se ha comprobado, ¿no? Científicamente hay estudios que demuestran que esto causa en las mujeres grandes sufrimientos psicológicos, emocionales e incluso muchas veces terminan en algunas enfermedades físicas derivadas de todo este estado emocional que causan las mujeres, ¿no? Y por eso el relator contra la tortura, Juan Méndez, en el 2014, genera toda una recomendación sobre el tema de tortura y en acceso a servicios de salud para mujeres. Y en esta recomendación dice muy claramente que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es tortura. Y dice también que negar a una mujer el acceso a un aborto legal es tortura también, por el tipo de sufrimientos que en las investigaciones se han comprobado que causa esto a las mujeres, ¿no? Ahora, como yo te decía, a mí me interesa, yo creo que es fundamental que la ley sea pluralista. Hay mujeres para las que asumir este embarazo puede ser una forma también de sanación. Y está muy bien que ellas tengan esa opción también. Por eso el aborto por violación debe ser una opción, no una obligación. Las mujeres deben poder decidir si quieren o no quieren continuar con ese embarazo. Porque, además, yo creo que es muy importante decirlo también desde esta perspectiva. Una maternidad deseada es una cosa muy importante en la vida de las personas. Y es muy buena y genera mujeres felices y niños felices. Una maternidad no deseada, no necesariamente. No voy a decir que en todos los lados, ¿no? Puede resultar frustrante, puede generar violencia en contra del niño, la misma mujer sentirse todo el tiempo frustrada, ¿no? Y estos son procesos que en este estado ni siquiera reciben una respuesta, como siempre que sucede un caso de estos, generar desde el Estado una asesoría psicológica para las mujeres. Ni siquiera eso. ¿Me entiendes? Ni siquiera se considera la necesidad de trabajar lo que está pasando. Porque no se reconoce la circunstancia. Ni dar opciones, ni hacer ninguna otra cosa. Porque se cree, hay algo que puede generar vida, que puede dar a luz, que puede embarazarse, pero no todas las mujeres deseamos ser madres. Y en ese deseo es importante también considerar cómo alrededor de ese deseo se puede construir mucho amor, mucha esperanza, como mucha frustración y mucho dolor. Y esto es importante también dejarlo claro cuando hablamos justamente de esto. En los países en donde la aplicación de la posibilidad de optar por un aborto se da, ¿ha habido una disminución de casos de mortalidad, por ejemplo? ¿Ha habido disminución de casos de práctica de aborto? Porque cuando se habla del tema de la sexualidad posiblemente, y uno de los argumentos que se escucha es, a más información posiblemente mayor deseo. Si me refiero al tema de la sexualidad, posiblemente habrá quienes piensen también que a despenalización del aborto, mayor número de abortos practicados. Pero ya en la práctica real, ¿qué es lo que se observa? Bueno, en los dos temas, creo que es importante tomar los dos temas. Lo que se observa es que a más información, menos riesgos y prácticas más seguras. Por ejemplo, en SANUD, que es nuestra encuesta de salud sexual y salud reproductiva más reciente del 2012, lo que nos dice es que cuando los chicos y chicas tienen mayor acceso a educación sexual integral, más tarde empiezan relaciones sexuales, contrariamente a lo que se piensa. Y es lo que dice toda la evidencia internacional también, porque la información te hace tomar mejores decisiones. Lo que pasa con el tema del aborto, que hay varios casos de estudio, por ejemplo, el caso de Inglaterra, ahorita se tiene que ver qué pasó en México, que ha pasado en varios lugares donde se ha ido despenalizando el aborto.
Lo que sucede es que en un primer momento sube el tema de abortos. Pero esto no es porque hayan más mujeres que estén abortando, sino porque todos los abortos ilegales que se realizaban fuera del sistema comienzan a registrarse. Claro, se tiene datos reales. Exacto. Inmediatamente se estabiliza. Y entonces uno puede mirar una curva así recta de estabilidad. Y después cae. Y cae porque siempre tener más información, poder acceder, poder ir a que alguien te asesore, va a hacer que las mujeres tomen mejores decisiones. Yo te pongo un ejemplo. Yo conocí la experiencia de reducción de riesgos y daños del aborto inseguro en Uruguay, donde médicos, obstetristas, enfermeras, psicólogos asesoraban a las mujeres frente a un embarazo no deseado. ¿Sí? Y es que si bien hay mujeres que van y que con esa información lo que hacen es lograr interrumpir un embarazo de forma segura, hay otras que cuando van y tienen estos diálogos y pueden conversar con alguien de esto, optan por una decisión distinta. Optan por no abortar. Porque yo quería abortar, tuve yo en específico esta experiencia de una mujer que llegó a solicitar justamente información para abortar, porque a ella le habían dicho que si continuaba con un embarazo más iba a morir. Y ella tenía 2 hijos y decía, yo no me puedo morir, necesito cuidar de mis 2 hijos. Pero el tener acceso a más información le permitió a ella saber que ese no era un riesgo real y por tanto continuar con el embarazo con unos controles médicos más adecuados. Entonces siempre la información, la posibilidad de tener asesoría va a ser mejor y va a hacer que las cifras se reduzcan de muerte materna, de mortalidad, de morbilidad y de todo, ¿no? Entonces eso es lo que se observa. Ahora, mi pregunta era también relacionada con la mortalidad de quienes realizan la práctica de un aborto. La mayoría de estos casos, cuando nosotros hacemos alusión a estas cifras negativas, lastimosamente, es porque la práctica se realiza en centros no adecuados para poder proceder con un aborto. Si ya regularizamos aquello, en la eventualidad de que aquello ocurra, y me refiero fundamentalmente a países en donde se está practicando, el aborto ya no sea penalizado, esta reducción en la práctica de un médico profesional da garantías a que la mujer pueda tener una mejor vida, una mejor consecuencia posterior a un aborto. Sí, absolutamente. Lo que se mira, por ejemplo, en cifras de países donde el aborto es legal, pongamos como ejemplo Holanda, es que hay una muerte por aborto por cada 365 muertes por parto. Entonces, mira, la tasa es absolutamente baja. Porque un aborto es una intervención súper segura, sobre todo en las primeras 12 semanas, si es hecha en condiciones de seguridad, por personal adecuado, que tenga la información, que pueda asesorar a las mujeres y las mujeres acceden a toda la información. Es una práctica muy segura, mucho más segura que un parto. 365 veces más segura que un parto. El problema fundamental con la muerte por aborto son las condiciones en que las mujeres están abortando. Y esto es importante decirlo, sobre todo porque el tema de penalizar el aborto también es un tema de injusticia social. Y yo quiero eso también dejarlo muy claro. Porque las que no pueden acceder a un aborto seguro en este país, aunque sea ilegal, son las mujeres pobres, con bajos accesos a recursos sociales, con bajos niveles de educación y las muy jóvenes. Una mujer como yo, con máster, con un buen trabajo, puede acceder a un aborto seguro, aunque ilegal, en el sistema de salud, pagando de $1,500 a $5,000. Las mujeres que no pueden pagar esto son las que van a arriesgar su vida y su salud y son las que van a la cárcel además por abortar. Porque las mujeres de otras situaciones sociales no vamos a la cárcel por estas causas, ¿me entiendes? Aún cuando nos hayamos hecho un aborto porque seguro, la práctica existe. Pero ilegal. Porque la práctica existe. Porque la práctica existe. Y existen lugares donde te hacen abortos seguros y lugares buenos, ¿me entiendes? Pero para las que pueden pagarlos. Las que no pueden pagarlos son las que van a estos lugares de súper malas condiciones. Ahora, el despenalizar el aborto no implica que todo profesional tenga que ser llevado a practicar abortos. Y me pongo a pensar yo en muchos obstetras o ginecobstetras que digan, yo no voy a realizar un aborto. Esa no es una imposición, es simplemente una posibilidad. Claro, cuando uno habla de derechos, tiene que hablar de los derechos, si quieres, en el sentido más amplio. Entonces, si nosotros hablamos de países o de despenalizar el aborto, los ginecobstetras pueden tener opción a objetar conciencia y a no hacerlo porque su conciencia es contraria a la práctica. Pero todo esto tiene que regularse mediante procedimientos para evitar que hayan falsas objeciones, que son problemas que suceden, por ejemplo, en Uruguay o en Colombia. Que mucha gente, porque la práctica no es que atenta contra sus principios, sino, por ejemplo, hay casos donde no lo hacen en el servicio público, pero sí en el privado. Y eso no puede ser objeción. Pero es importante garantizar también la libertad de conciencia de todas las personas. Entonces, lo fundamental sería, si se despenaliza el aborto, que haya una normativa adecuada para mirar cómo se implementa esa legalización, porque no basta con que sea legal,
Mira, los dos casos en que es legal, tenemos un montón de problemas para que se cumpla en el sistema de salud por todas las interpretaciones. Y porque tomará tiempo aquello y pasará el lapso prudente. Y eso que esto ya es legal y no está de acuerdo, puede actuar de acuerdo a su conciencia, incluidos los profesionales de la salud. ¿Este trámite tendrá que ser analizado por la Asamblea Nacional? Por supuesto, nosotros lo que esperamos con este trámite es, por un lado, volver a la sociedad la necesidad de este debate, decirles es importante que sigamos pensando este tema, es importante que cada uno y cada una de ustedes piensen este tema, es importante que decidamos qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado realmente democrático? Entonces este es un Estado que tiene que ser plural, ¿no? Que nos puede remitir a múltiples debates si quieres. Ahora justo yo vi en internet el tema de la burka o no burka. Prohibir la burka es tan autoritario como obligarla. Así es. Prohibir el aborto es tan autoritario como obligarlo. Una democracia tiene que permitir que sus ciudadanos, como personas libres, tomen las decisiones de la forma que mejor les parezca a ellos. Y esto es lo que buscamos, un Estado realmente democrático, un Estado que realmente garantice los derechos de las mujeres. Y esperamos, por supuesto, que este tema se debate, aunque tenemos claro que políticamente es difícil. Lo que queremos con esta carta es no solamente interpelar a la Asamblea, sino a la sociedad. Decirle a la gente, es importante que todos y todas entremos en este debate. Este es un tema de todos y todas, no únicamente de la Asamblea. Y es importante en esta coyuntura, además electoral, pensar que nuestros candidatos y candidatas sean candidatos y candidatas que nos aseguren la construcción del Ecuador que deseamos. Para mí, un Ecuador democrático, plural y que garantice derechos humanos. Y que respete también la opinión de cada uno de nosotros en función de lo que considera que verlo desde la óptica jurídica y no necesariamente desde la óptica social o interna de cada uno de nosotros, que sí puede tener una afectación. Pues para nosotros ha sido un placer realmente dialogar con la doctora Ana Vera. Decíamos, el Colegio de Abogados de Pichincha siempre invitando a sus miembros más destacados. Para nosotros es un privilegio. Pero con un tema tan importante como estos, que aspiramos le permita a usted tener una visión más. Ya las consideraciones las viene simplemente desde su propia interpretación. Muchísimas gracias por su tiempo, abogada. Muchas gracias también. Solamente quiero concluir diciendo que nosotras en Surcuna, que es la organización donde yo trabajo, podemos asesorar sobre esos temas de aborto legal y cómo acceder a un aborto legal, y también hacemos defensa legal de mujeres criminalizadas por aborto. ¿Cómo se contactan con ustedes? Pueden contactarse con nosotros al correo surcuna.es@gmail.com o al teléfono 099-046-2841. Pues muchísimas gracias. Gracias también, Verónica. Con todos ustedes nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Justicia y Democracia.